Hola público, un ejercicio rápido. Venga, reflexiona un momento y dime qué te evoca la siguiente tipografía. ¿La ves seria, alegre, quizás elegante, tradicional? Ese conjunto de emociones que te acaban de evocar es lo que se conoce como personalidad tipográfica. Quédate, porque voy a explicarte por qué, como diseñador gráfico, no deberías de pasar por alto la personalidad o la psicología tipográfica. ¿Cansado de que tu ordenador vaya lento y no le encuentras solución? Tanto si cuentas con un ordenador Mac como Windows, te interesará conocer este software. Se llama Clean My Mac o Clean My PC si hablamos de equipos con Windows, un potente asistente personal para mantener tu ordenador en perfecto estado. Este software inteligente limpia archivos innecesarios, liberando espacio en disco, optimizando el rendimiento, acelerando la velocidad de tu equipo y protegiendo tu sistema de amenazas, para garantizar que tu Mac funciona como el primer día. Y si cuentas con un iPhone, que sepas que también existe una versión para ellos. Pruébalos gratis por 7 días. Te dejo todos los enlaces en la descripción. Estamos constantemente impactados por tipografía a diario. Se encuentra en todo el contenido que consumimos o la información a la que estamos expuestos. Pero además, puedes comprobar que no experimentamos la misma sensación con una tipografía que con otra, ¿verdad? Todas las tipografías cuentan con su propia personalidad y pueden llegar a evocarnos emociones algo diferentes. Es lo que se conoce como personalidad tipográfica. Y denominamos psicología tipográfica al estudio de las diferentes formas tipográficas y cómo impactan en la percepción o en las emociones de las personas. Por eso, es importante que, como diseñadores gráficos, conozcamos bien qué emociones puede llegar a evocarnos cada tipografía, ¿no? En cualquier proceso de diseño gráfico, siempre nos enfrentaremos al momento de seleccionar la tipografía principal, para lo que podemos hacer uso de la psicología, al menos como punto de partida. Para lograr una correcta comunicación, vamos a necesitar garantizar que el estilo de nuestra tipografía se corresponde con nuestro contenido. Y es que, en función de la que escojamos, podemos llegar a transmitir emociones muy diferentes e incluso a impactar a audiencias muy dispares. Por eso, la forma y la personalidad tipográfica deben de ser coherentes con el mensaje que queremos comunicar. Si la tipografía que usamos al final no respalda el propósito de nuestro diseño, podemos generar una desconexión visual, confundiendo a nuestra audiencia y perdiendo la atención de nuestro espectador. Pero quédate con que la elección de la tipografía no solo afecta a la estética, sino que también influye en la transmisión efectiva del mensaje. Debe primar la coherencia entre tipografía y contenido. Un ejemplo rápido para que lo entiendas mejor. ¿Qué tipografía de las que ves en pantalla consideras más apropiada para una invitación a un cumpleaños de un niño de 8 años? O este otro, ¿qué tipografía ves más apropiada para un evento de una consultoría financiera? Te leo en los comentarios. ¿Recuerdas los 4 grandes grupos de tipografías en cuanto a su morfología? Hablo de las tipografías con serifa, tipografías de palo seco, tipografías manuscritas y tipografías decorativas. Pues vamos a conocer rápidamente una generalización básica de lo que puede llegar a evocarnos cada uno de estos grupos. Tipografías con serifa. Las tipografías con serifa son aquellas tipografías que cuentan con remates o terminales en los extremos de los caracteres. Son fuentes tipográficas clásicas que cuentan con muchísima historia y dentro de este estilo podemos encontrar una gran variedad: romanas clásicas, romanas modernas, tipografías egipcias. Estas tipografías cuentan con un alto contraste en sus trazos, lo que contribuye a darles una personalidad más refinada. Por todo ello, este grupo de tipografías se usa mucho buscando trasladar prestigio y formalidad. Evocan tradición, elegancia, seriedad, firmeza y cierto aire de institucionalidad. De hecho, hasta hace unos años, junto con las tipografías manuscritas, las tipografías con serifa han estado muy ligadas al sector del lujo. Tipografías de palo seco. Las tipografías sin serifa o de palo seco se caracterizan por la ausencia de remates. Se diseñan sin serifas y los caracteres tienden más hacia formas geométricas, por lo que no suelen contener curvas decorativas y en su lugar encontramos vértices rectos y formas más angulares. A diferencia de las tipografías con serifa, los trazos son uniformes, por lo que no cuentan con mucho contraste. Los pesos o grosores más altos son especialmente idóneos para impactar desde titulares.
A través de este grupo tipográfico se entrega el mensaje de forma sencilla y directa. Desde el punto de vista de la psicología tipográfica, las tipografías sin serifas son consideradas como tipografías más modernas. Evocan fuerza, dinamismo, seguridad, sencillez, neutralidad y minimalismo. Tipografías manuscritas. Las tipografías manuscritas, conocidas también como tipografías cursiva o rotuladas, son las que representan o imitan la caligrafía a mano. Por eso se les denomina también como tipografías caligráficas. Generalmente, las tipografías manuscritas cuentan con una tendencia cursiva o itálica. Las letras se ligan entre sí y encontramos curvas más pronunciadas que con las tipografías con serifa o de palo seco. Como se relacionan con la caligrafía, este grupo tipográfico cuenta con una personalidad menos mecánica y algo más humana y cercana. Además, desde el punto de vista de la psicología tipográfica, las manuscritas pueden evocar conceptos como fantasía, elegancia, sofisticación, empatía, feminidad, romanticismo o creatividad. Como las tipografías con serifa, en muchas ocasiones las manuscritas se relacionan con el lujo, la sofisticación y la calidad. Tipografías decorativas. Dentro de las tipografías decorativas, denominadas también como tipografías display o de exposición, entrarían todas aquellas tipografías cuyas características no se ajusten a los tres conjuntos anteriores. Las tipografías decorativas están consideradas como tipografías divertidas, más desenfadadas, pero pueden transmitir una gran variedad de sensaciones. Y es que pueden contar con un carácter muy fuerte. Desde el punto de vista de la psicología tipográfica, son transgresoras y contribuyen a llamar más la atención. Evocan ciertos conceptos como originalidad, tendencia o personalidad. No obstante, la legibilidad que se puede obtener con este tipo de fuentes es algo más pobre. Suelen ser tipografías creadas para fines específicos, donde la legibilidad no se tiene demasiado en cuenta. Quizás por eso es común encontrarlas con frecuencia en el branding de producto, especialmente en el sector de la alimentación, donde se busca llamar la atención por encima de todo. Son muy expresivas y pueden contar con atributos algo temáticos, pero ten en cuenta que las tipografías decorativas pueden llegar a transmitir falta de cuidado o desinterés en el diseño. Por eso, piénsate bien cuándo utilizar este tipo de fuentes tipográficas. ¿Cómo lo ves? ¿Le encuentras sentido a todo lo que te acabo de comentar? Volvamos sobre los ejemplos que os he mostrado. En el caso de la invitación de cumpleaños infantil, necesitará de una tipografía divertida y cercana. Aquí una tipografía decorativa o display podría ser una buena opción. En cambio, una invitación para una reunión de empresa necesitará una tipografía más seria y formal, ¿no? Una tipografía con serifa puede ser una opción más acertada. O si contamos con una empresa que busca reflejar más innovación y modernidad desde su identidad de marca, quizás escoger una tipografía de palo seco podría ser más apropiado. En cambio, las tipografías manuscritas pueden ser mucho más apropiadas para una invitación algo más personal, como por ejemplo una boda. Ya has visto que dominar la personalidad de las tipografías no representa realmente un duelo demasiado difícil. Tan solo deja que tu sentido común sea quien dicte el mejor grupo de tipografía para comunicar el mensaje y parte desde ahí. Piensa que también podemos conseguir evocar otras sensaciones con el uso del tracking o del interletrado. Por ejemplo, si ampliamos el espacio entre caracteres de una tipografía de palo seco y condensada, podemos lograr evocar cierto aire de sofisticación. Así que, por favor, tómate esta información como consejos y no como reglas inquebrantables. Al final, eres tú quien mejor conoce las necesidades de tu proyecto. Y público, eso es todo para el vídeo de hoy. Espero que la psicología tipográfica te ayude a escoger con más objetividad en tus siguientes proyectos. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en suscribirte para no perderte los siguientes, y si además quieres recibir en tu buzón de correo mis ideas de olla y reflexiones en cuanto a diseño, no dudes en apuntarte a mi newsletter. Te la dejo en pantalla. Muy pronto más. Bye.